2 y 1. Tenemos las 2 y 1, que... tenemos las 2 y 1, así es que ya vamos a arrancar con nuestra presentación de trámites de residencia y ciudadanía en la República de Panamá. Yo primero me voy a presentar, autopresentar. Mi nombre es Manoj Chatlani. Me gradué en la Universidad Santa María la Antigua en el año 1998. Hace poco. Algunos de ustedes probablemente no habían nacido. Siempre soñé con ser abogado. Y desde pequeño, bueno, empecé vendiendo televisores, vendiendo alfombras, perfumes, incienso, y probablemente algunos de ustedes, a mí no me interesa quién eres tú, pero me encanta compartir de dónde yo vengo y por qué escogí la profesión de abogado desde pequeño. Siempre yo veía un programa de televisión que se llamaba en ese entonces Matlock, y yo soñaba siendo el mejor abogado de Panamá. Y a raíz de eso, escogí ser abogado, estudiar Derecho. En el año 1998 me gradué de la Universidad Santa María la Antigua, y hace 20 años creamos una firma de abogados pequeña, y de ahí hace, ¿cuántos años, Carmen? 12 años. 12 años somos socios, Carmen y yo. Bueno, les presento a Carmen Ortiz, the one and only especialista, abogada especialista en migración. Y aquí tenemos una breve, pequeña reseña de quién es Carmen. En el año 2004, Carmen se hizo abogada en Derecho en la República de Panamá, en el año 2004. Y esto es una de las cosas más importantes, que Carmen Ortiz, entre el año 2001 al 2004, del año 2001 al 2004, Carmen Ortiz fue jefa de los departamentos de residencia y naturalización en la Dirección General de Migración y Naturalización. Antes se llamaba Dirección General de Migración y Naturalización en nuestros tiempos, Carmen. En nuestros tiempos. Y hoy día se llama, cuando éramos pasantes y cuando Carmen fue jefa, y hoy día se llama Servicio Nacional de Migración. Servicio Nacional de Migración. ¿Cómo fue tu experiencia, Carmen, en ese entonces como jefa de los departamentos de residencia y naturalización? Bueno, como ya teníamos más o menos una idea cuando éramos pasantes, que tramitábamos, subíamos y bajábamos escaleras. Subíamos y bajábamos escaleras. Sí. Subíamos y bajábamos escaleras en la lotería también. Sí. Ya había tenido la experiencia del contacto, me tocó trabajar en ese momento. Eso fue en la época de que la presidenta era Mireya Moscoso, la directora era Ika Barés. Creo que entramos haciendo fue una limpieza, como todos los directores de migración, limpiando, arreglando, cambiando, en verdad, muchas leyes que eran antiguas, y junto con Luis Corro, que era el asesor legal en ese momento, empezamos a trabajar en el proyecto de la ley de migración, que es la ley que se está utilizando ahora. ¡Wow! Y desde entonces, desde 2004 se empezó a trabajar en ese proyecto. A mí me tocó trabajar más que todo en la parte de naturalización, sacando un poco de varios, como te digo, trámites que no eran necesarios, como no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuando había que ir a los juzgados a certificar con testigos todas las declaraciones también cambiamos, tratamos de hacer en el aspecto de naturalización el trámite un poco más amigable de lo que era antes. Igual que en las residencias, tratamos de cambiar unos temas y arreglar otros y trabajar en la nueva ley. Entonces, los que tramitaron su naturalización hace 15 años, entonces tuvieron esa experiencia donde tenían que llevar testigos ante un juzgado para una declaración. 5 testigos panameños. 5 testigos panameños, wow. Sí, las normas cambian, todo dice, hay 2 cosas seguras en la vida. Lo número 1 seguro en la vida es la muerte. Estamos en manos de Dios, pero es lo primero seguro en la vida. Lo segundo seguro en la vida es el cambio. Todo cambia, todo evoluciona. Entonces, así mismo las normas cambian, las normas evolucionan. Por eso Carmen nos trae este libro, que es
el compendio de leyes, decretos, normas que regulan la migración en Panamá. Migración en Panamá. Migración y naturalización. Migración y naturalización. Excelente, Carmen. Entonces, desde el año 2004, Carmen tiene 4 años, o sea que todo el conocimiento, información y experiencia, tanto dentro de migración, 4 años en migración, 2001 a 2004, 4 años en migración y hoy día práctica profesional desde el 2004 hasta este año, tantos años de experiencia, todo ese conocimiento, información y experiencia, Carmen se lo va a compartir en esta presentación. Gracias, Carmen, por compartir con nosotros. Entonces, aquí nosotros vamos a transmitirles a ustedes por qué es importante esta presentación. Y esta presentación es importante porque Panamá es un país de servicio. Entonces, algunos de ustedes dirían de que, bueno, yo no tengo nada que ver con extranjeros, pero claro que sí. Todos de alguna manera, directa o indirectamente, en algún momento, nos conectamos con algún extranjero, de alguna manera, directa o indirectamente, porque Panamá es un país de servicio. Y mientras más conocimiento nosotros tengamos sobre los trámites, regulaciones en nuestro negocio, independientemente de la profesión a que nosotros nos dediquemos, mientras más conocimiento nosotros tengamos, de alguna manera, nosotros vamos a poder ayudar, apoyar o a servir a ese extranjero que viene o a vivir o a invertir en Panamá. Y porque hay muchas razones, hay múltiples razones para vivir o invertir en Panamá. ¿Cierto, Carmen? Cierto, tenemos seguridad, bajo costo de vida, tenemos la ventaja del dólar, tenemos los programas de migración son flexibles, sobre todo para los jubilados, para obtener residencia permanente. Porque en otros países son más rígidos. Son mucho más rígidos. Es más, ahora acabamos de ver, hace poco Panamá llegó al número 1 del mejor país para retirarse en el mundo. Y la fue el más sencillo. Is considered Panama one of the #1 places to live, retire and invest by international living. By international living. Exactly. Es considerado Panamá uno o el número uno dentro de los número 1, dentro de los mejores países para vivir o invertir y retirarse por international living. Exacto, tenemos la tasa de impuestos atractivas, tenemos una economía fuerte, una economía sólida, gracias a Dios. Tenemos servicios de salud de primer mundo a la mitad del costo, centros comerciales de entretenimiento, diversión, internet de alto rendimiento, y la Constitución panameña protege, es importante que la Constitución panameña protege la inversión extranjera. Eso es uno de los atractivos. Perfecto. Oiga, y me encanta este resumen que Carmen ha hecho, porque este resumen en forma de bullets nos ayuda a nosotros tener claro el gran porqué para nosotros que estamos acá y también para un extranjero. En algún momento un cliente o un extranjero, ¿por qué Panamá? Nos dice o nos pregunta, ¿por qué Panamá? Y en algún momento hasta nosotros se nos olvida. Somos seres humanos y hasta nosotros se nos olvida. Entonces, estos bullets son importantes para nosotros que somos panameños. Yo soy patriota, ¿sí? Para mí, Panamá, el mejor país del mundo. ¿Sí? Y cuando nosotros no tenemos claro nuestro gran ¿por qué Panamá? Why Panamá? Entonces, ¿cómo podemos compartirlo con un extranjero que viene a vivir, invertir en Panamá? Entonces, estos bullets que nos resume Carmen son muy importantes para que nosotros creemos conciencia y sepamos cómo prácticamente en algún momento transmitirlo y compartirlo con ese extranjero que viene a Panamá. Correcto. Para que ese extranjero, tanto nosotros como ese extranjero, tengamos estos elementos en nuestro top of mind. ¿Por qué Panamá? Nuestro top of mind. Este es nuestro top of mind. Why Panamá? Lo básico y fundamental. Ok, entonces... Ahora vamos a entrar en materia, Carmen. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de los, en mi concepto, los 11 mejores o los 11 principales programas para la residencia permanente en Panamá. 11. Quiere decir que hay otros tipos de residencia permanente. Hay diferentes tipos de residencia permanente, una cantidad. Estos son los principales. Okay. Los que yo considero los principales y los más comunes. Los más comunes, exacto. Entonces, residencia permanente. Residencia permanente. Entonces, quiere decir residencia de jubilado pensionado, naciones amistosas, solvencia económica propia,
¿Qué más? Inversionista calificado, inversionista. Entonces, hay dos tipos de inversionista. Inversionista regular. El inversionista regular, que lo vamos a explicar más adelante, y el inversionista calificado, que ese es un nuevo programa que se ha hecho ahora hace poco, en el 2020, octubre del 2020. Está la reforestación, está el profesional, casado con panameño o casado con nacional, con hijos nacidos en Panamá, el Tratado de Panamá con Italia y el permiso de residencia dentro del 10% del personal calificado, que eso es para empresas. Ok, entonces estos son los programas de residencia, los programas que otorgan residencia permanente. Exacto. Lo dijimos en coro, me encanta. ¿Sí? Exacto. Entonces quiere decir, Carmen, que hay otros tipos de programas que no dan residencia permanente. ¿Y esos dan? Esos dan una residencia temporal o provisional hasta 6 años. Quiere decir que estos programas de residencia temporal nunca van a dar residencia permanente. Nunca. O sea que si de alguna manera yo como extranjero o yo como abogado que tramito me equivoco y no le pregunto a mi cliente cuál es su gran porqué y cuál es su propósito o su objetivo es tener residencia permanente o no le importa tener residencia permanente y de alguna manera yo identifico algún trámite de residencia temporal y no le consulto al cliente, ahí cometo un error. Correcto. Por ejemplo, tenemos el estudiante, es hasta 6 años hasta que termine sus estudios. O sea que si un extranjero se registra en una universidad y tramita una visa, una residencia de estudiante, le dan un carnet temporal. Que tiene que renovar todos los años hasta 6 años. Renovar todos los años hasta 6 años y al 6º año pierde ya la residencia o en caso que se quisiera quedar tendría que tramitar otro tipo de residencia. No puede continuar como estudiante. No puede continuar como estudiante. Y al 6º año ya no más trámite de renovación de residencia temporal como estudiante y ahí tendrá que escoger otro tipo de trámite de residencia, cambiar su estatus migratorio. Exacto, ya sea wow. a residente permanente o cambiarlo a otro tipo de residencia temporal. Ok, entonces es importante saber que hay ciertos trámites de residencias específicos que son residencias permanentes y hay ciertos trámites de residencias que son residencias solo temporales. Exacto. Exacto. Y los solo temporales no otorgan residencia permanente. Wow, esto es importante, Carmen. Gracias por compartir información que nos ayuda directa o indirectamente en lo que hacemos. Ok, entonces aquí hay unos conceptos básicos. Exacto, conceptos básicos. Tenemos que saber, antes de tramitar o hablar con una persona, qué es una visa, qué es una visa estampada, qué es una visa autorizada y qué es una residencia. Y ahí vamos y siempre te los estoy corrigiendo. No entiendo, Carmen. Entonces, hay una diferencia. Hay una diferencia entre visa y residencia. La visa, en términos generales, es una autorización que otorga un país para entrar al territorio como turista. Ok, entonces, no, pero ya me estoy confundiendo, Carmen. O sea, hay 4 conceptos diferentes que en algún momento algunas personas confunden y utilizan inapropiadamente para algún tipo de trámite o explicación. Entonces, estos 4 conceptos hay que tenerlos claros y Carmen nos va a explicar la diferencia, qué significa cada uno de estos 4 conceptos y la diferencia entre estos 4 conceptos. Entonces, Carmen nos dice que la visa en general es un permiso que otorga el país para que una persona entre como turista. Entonces, visa es un permiso de entrada y ya. Como turista. Punto. Y más nada, punto. Ya. Y la residencia es la estadía mayor al término de turista o la persona quiere quedarse en el país por un término mayor de un turista. Quiere decir, aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos 3 tipos de estadía como turista. Una de 6 meses, que se le otorgan a ciertos países, una de 3 meses y una
de un mes, dependiendo del país o la del país, nacionalidad. y ahí es donde viene el asunto que vamos a explicar ahora de las Entonces, visas. residencia es... Residencia es el ánimo de quedarse a vivir en un país. Ok, entonces residencia es el ánimo de quedarse a vivir en un país. Residencia quiere decir residencia tiene que ver con estadía y visa tiene que ver con entrada. Entrada, exacto. Entonces son dos elementos diferentes porque en algún momento yo he escuchado que alguien dice, bueno, voy a tramitar mi visa de pensionado. El término está mal utilizado. Voy a tramitar mi residencia como pensionado. Si quiere usted se sienta aquí, más cómodo, ¿sí? Así el señor no. Perfecto. El término es como residencia como pensionado. Entonces, cuando alguien dice, voy a tramitar mi visa de jubilado, mi visa de pensionado, mi visa como estudiante, no es una visa como estudiante. Es un residente temporal como estudiante. Es un trámite de residencia como estudiante. Exacto, exacto. ¿Sí? Entonces, el concepto de visa de estudiante, visa de jubilado, visa de países amigos, visa de países amigos, visa de inversionista, visa de algún trámite de residencia, no se dice visa. No se debe decir visa, se debe decir residencia, ya sea temporal o permanente. Wow, yo no sabía. Gracias, Carmen. Al final le damos un aplauso. Entonces, visa y residencia, hay una diferencia. Oh, ¿y esto qué es? Ok. Dentro de las personas que pueden entrar al país, hay ciertos países, en el caso de Panamá son 132 países que no requieren el permiso de la visa para entrar. Simplemente en el aeropuerto, no sé, se les da un documento que llenan en el avión, no sé, los que han viajado, que llenan en el avión diciendo dónde están, quién se va a quedar, su nacionalidad y dónde van a estar. Ese es el único documento que requieren. Son 132 países, la mayoría de los países europeos, la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y ciertos países de Asia y de... Okay, entonces usted ha listado, Carmen, aquí todos los países que no requieren visa. Los 132 países que no requieren, 131 porque 132 son los ciudadanos de ultramar que no requieren visa tampoco. Que pueden entrar directo al aeropuerto. Exacto. Los nacionales de estos países. De esos 132 países. Ok. Visa estampada. Ok. Esta es para ciertos países que requieren una visa estampada, que requieren un sello en su pasaporte para entrar, y este sello lo tramitan a través de los consulados de Panamá en los países donde residen. Y si no, sí, de los países donde residen. Porque entonces, visa estampada es la autorización para entrar al país de la República de Panamá otorgada por el consulado de Panamá en el país. El cónsul de Panamá en el país donde está el extranjero solicitando la visa estampada. Ahora mismo, por los trámites de COVID, tengo entendido que uno hace una cita primero por internet, hace la cita al consulado, le dan la cita y ese día va con los documentos que le exigen, que le requieren, que esos documentos se los otorga también a través del consulado o en la página web de migración. Y la aprobación o la autorización la aprobación de esta visa estampada es a discreción o decisión del cónsul de Panamá en ese país. En ese país, exacto. Wow, entonces, ok. Entonces aquí, Carmen, ¿esto qué es, Carmen? Estos son los países que requieren visa estampada. Son 14 países nada más que requieren visa estampada. Está Camerún, Cuba, Filipinas, Ghana, India, Malawi. India está, te salvaste. India. Ajá. Malawi, República Centroafricana, Congo, República Dominicana, República Popular de China, Suazilandia, Togo, Venezuela y Zimbabue. Esos son los 14 países que requieren visa estampada. Excelente, Carmen. Wow. Entonces, ya vimos los países que no requieren visa para entrar, ya vimos el concepto de visa, ya vimos el concepto de residencia, ya vimos, pongan atención porque le vamos a hacer un cuestionario al final, ya vimos qué es visa estampada y cuáles son los países que requieren visa estampada. Y ahora Carmen nos va a explicar qué es una visa autorizada. La visa autorizada es la que requiere aprobación del Servicio Nacional de Migración en conjunto con el Consejo de Seguridad Nacional para entrar al país.
Entonces son dos instituciones. Dos instituciones. La solicitud, la documentación se presenta en el Servicio Nacional de Migración y la documentación del Servicio Nacional de Migración va a consulta al Consejo de Seguridad que da el visto bueno para que la persona le pueda... Y nadie tiene acceso al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad emite su opinión, en coro lo dijimos, su opinión. A migración, y migración entonces decide si sí o si no, basado en la decisión, la discreción, la toma migración. El servicio, el director, la directora, la directora actual del Servicio Nacional de Migración toma la decisión de los países que requieren visa autorizada. De la persona que requiere entrar. La persona nacional del país que requiere. Sí, los países lo establece por políticas migratorias, lo establece el Ministerio de Seguridad Nacional. Buenísimo. Entonces, estos son los países. Los nacionales de estos países requieren visa autorizada para entrar a Panamá. Correcto. 62 países que requieren visa autorizada. Ahí pueden ver también que nosotros usamos de fuente en la dirección de migración, la página web de migración, están todos los países y todos los que necesitan visa para entrar. Entonces, en algún momento, alguno de nosotros tenemos alguna relación o le hacemos algún trámite a algún nacional de estos países que están en estas tres diferencias. Número 1, visa. Número 2, visa estampada. Número 3, visa estampada. Autorizada. Visa estampada y visa autorizada. Entonces, en algún momento nosotros le hacemos algún trámite o tenemos que ver con alguna persona que tenga que ver con alguna de las naciones de estas listas que son diferentes. Y lo primero que debemos hacer es verificar estas listas para ver qué extranjero califica en qué lista, ¿correcto? Correcto. Ok. Perfecto. Entonces tenemos también, bueno, estos son los países que necesitan. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en materia, ¿no? Y vamos a hablar de los requisitos comunes que se establecen en la ley de migración. Los requisitos comunes necesarios para tramitar cualquier tipo de residencia en Panamá. Vamos a hablar de residencia ya. Ok, entonces los requisitos comunes para hacer el trámite de residencia, o sea, para completar la documentación de cualquier trámite de residencia, cada trámite de residencia tiene requisitos especiales, específicos diferentes. Correcto. Y hay requisitos comunes que son básicamente los mismos que aplican a cualquier trámite de referencia. Casi cualquier trámite de referencia. Entonces, ¿el primero es? El primero, por supuesto, el pasaporte. Válido por lo menos 6 meses, tenga una validez mínima de 6 meses. Entonces, supongamos alguien que quiera hacer un trámite de residencia y su pasaporte tenga una vigencia de 5 meses, debe renovarlo primero. Correcto. Porque probablemente Migración de Panamá se lo rechace o no le reciba o no le acepte. Y entonces tenga que empezar entonces a renovar su pasaporte y mientras renueva su pasaporte, después vamos a ver, probablemente alguna documentación se le vence. Probablemente. Entonces, la fecha de vigencia, la fecha de expiración de su pasaporte es muy importante. No solo el pasaporte, ID, todos los documentos es importante. Todos los documentos son importantes. Sí. 5 fotos tamaño carnet que son para registros y para el trámite de residencia. Certificado médico de buena salud. Tiene que ser emitida por un médico panameño. No puede ser extranjero, tiene que ser un médico panameño con sus sellos y demás. El formulario de declaración de antecedentes personales, que es un formulario que da migración y que la mayoría de los abogados los tenemos en nuestras oficinas, que tiene que llenar la persona, el certificado de antecedentes penales o récord policivo del país del origen. Súper importante, sin eso no puedes tramitar ningún tipo de residencia. Ya sea del país de origen o del país de residencia de los 2 últimos años. Por ejemplo, tenemos una persona, sobre todo se da mucho en Europa, que es belga, pero vive en España y hace 2 años vive en España, entonces él puede traer el certificado español, que es el del país de origen, porque es el donde ha vivido los 2 últimos años. Esto pasa mucho, por ejemplo, un español, alguien que nació en España, pero se ha mudado a Estados Unidos. Entonces él utilizaría el pasaporte. Tiene más de 2 años viviendo en Estados Unidos. Usa el FBI. Es importante también, y en la parte del récord policivo, que el récord policivo tiene que ser a nivel nacional, no puede ser provincial, estatal, de la comunidad, del condado, tiene que ser
a nivel nacional, no puede ser de otra forma. Entonces, si el extranjero es nacional de un país donde en algún momento consigue un récord policivo provincial donde se limita a un lugar, a un estado o a una ciudad específica, ese récord policivo no funciona. No funciona. El récord policivo, la certificación de antecedentes penales debe tener cobertura nacional del país. Exacto. De donde la persona suministra sus documentos. Por ejemplo, nosotros, Estados Unidos, que es el más común, se pide el récord policivo del FBI, emitido por el FBI, Canadá por la Real Policía Montada de Canadá, el italiano por la justicia, el Ministerio de Justicia, y así Argentina por el Estado federal. El documento tiene que ser federal, nacional. No puede ser de otra manera. Miren, este requisito común número 5 es muy importante y es muy específico. Si en algún momento alguno de ustedes tiene alguna consulta sobre algún documento, con mucho gusto pueden escribirle a Carmen, a su email. Vamos a escribir en el chat acá el contacto, el email de Carmen es immigration vamos a escribirlo de una vez. Carmen Ortiz. Carmen.ortiz o carmen.ortiz@pols.com.pa o immigration. Email immigration pols.com.pa. Ok, en este email ustedes pueden consultarle a Carmen cualquier información, cualquier documentación, y esta parte de certificación de antecedentes penales, nosotros podemos hablar como 2 horas de esto. Esto es un mundo de información. Exacto, solo sobre certificación de antecedentes penales de país de residencia, país de nacionalidad, que si expiración, que si autenticación, que si fecha de vencimiento. Ahora lo vamos a explicar. Fecha de vencimiento, fecha de autenticación, que si la fecha de vencimiento tiene más de 6 meses o la fecha de autenticación. Creo que podemos hacer hasta una conferencia sobre los récords policivos. Sí, entonces el número 6 sería el pago al Tesoro Nacional por la suma de $250 y otro pago que se le hace al Servicio Nacional de Migración por $800. En este punto también depende del tipo de residencia y el tipo de trámite que se va a hacer, porque estos montos pueden cambiar. Por ejemplo, si hay un niño, un dependiente, y el niño es menor de 12 años, no tiene que pagar los $800. Okay. Si es un trámite de casado con nacional, solamente paga los 250, al igual que el trámite del Tratado de Panamá-Italia, solamente. Pero en general, 250 y 800. Más 800. En general. La mayoría de los trámites de residencia permanente, 250 al Tesoro Nacional, 800 al Servicio Nacional de Migración. Perfecto, Carmen. Ok, y también hay otros requisitos comunes. Todos los documentos deben tener una vigencia. Todos los documentos, no solo el pasaporte. Todos los documentos, porque hay documentos que se traen de afuera. Por ejemplo, certificados de matrimonio. Certificado de matrimonio para probar el vínculo con un cónyuge. Exacto, certificados de matrimonio. Los récords policivos tienen una vigencia mínima de 6 meses, salvo que el documento ya tenga una fecha de expiración, que en el país donde se emite le ponen una fecha. Salvo que tenga una fecha específica el documento de expiración. Exacto. Previa o posterior. Exacto. Si tiene una fecha de expiración previa y posterior, aplica la que dice el documento. Aplica la que dice el documento, no la certificación, no la autenticación, no la postilla, el documento. Oh, wow. Quiere decir, Carmen, de que si el documento fue expedido dentro de los 6 meses y la fecha de la autenticación dentro de los 6 meses, está bien. Pero si el documento tiene de expedición más de 8 meses, pero fue autenticado hace 3 semanas, no es válido. No es válido porque la fecha de expedición, la fecha que dice, la fecha en que se emitió, la fecha en que se firmó, la fecha en que se expidió el documento es muy importante, y a veces no nos fijamos, nos equivocamos y no nos fijamos en la fecha de expedición, emisión o firma del documento, y nos fijamos en la fecha del sello de autenticación o la fecha del sello de apostilla. Exacto. Cometemos un error. La vigencia del documento general es 6 meses desde la expedición, emisión o firma. La fecha que dice el documento. La fecha que dice el documento. No el sello de autenticación.
no el sello de autenticación del cónsul, no el sello de apostilla, inclusive no el sello en muchas ocasiones de los notarios. Entonces, estos detalles que nosotros tenemos acá son muy importantes antes de entrar en materia de cada trámite de residencia, porque no caemos, a veces no ponemos atención a estos detalles y los trámites de residencia son rechazados. Cuando un trámite de residencia cumple con todos estos detalles, no hay razón. No hay problema. No hay razón para que sea rechazado. Exacto, no hay razón. Y el punto número 2, ¿qué dice Carmen? Que todo documento emitido en el extranjero debe estar debidamente autenticado por el cónsul panameño o la embajada de Panamá en el país de emisión o a través de apostilla, siempre y cuando el país sea firmante. Y este es otro tema para 2 horas. Otro tema para 2 horas de lo que es el convenio de apostilla y demás. De lo que es las autenticaciones de los documentos en países donde hay o no hay consulado o embajada o una nación amiga o por apostilla. O por apostilla. Si no hay embajada o consulado de Panamá, entonces se autentica en el consulado o en la embajada de una nación amiga. De una nación amiga o por apostilla si es un país firmante del convenio de la Haya. Sí, es correcto. Sí. Okay. Y aquí el caso, lo que estábamos hablando, que no haya una embajada o consulado, una dimisión diplomática, la persona puede acudir a una embajada o un consulado o una misión de un país amigo de Panamá y ahí solicitar la autenticación de los documentos, que lleva otro proceso que nos puede tomar 30 días más explicarlos. Ahora, pero básicamente entonces una cosa es la vigencia, el punto número 1. 2, la emisión del documento. Y número 3, el idioma. Exacto, vamos con el idioma. Los documentos, si no están en español, en nuestro idioma, el idioma oficial de Panamá, tienen que estar traducidos al idioma, al español, por un traductor público autorizado de Panamá. No puede ser un traductor de afuera, tiene que ser un traductor público autorizado de Panamá. Y en caso que no exista un traductor público autorizado de ese idioma en Panamá, entonces hay que hacer un procedimiento en el Ministerio de Educación para solicitar una certificación de no traductor. Y en ese momento la persona podría traducir a otro idioma que no fuera el español. ¡Wow! Sí, entonces tiene que ser un traductor en Panamá. Un traductor en Panamá. License. Entonces, supongamos si tiene un cliente que emite un documento en un idioma distinto al español en el extranjero, no le pidan al cliente que traduzca por un traductor con licencia de ese país, porque ese documento esa traducción no va a ser válida en Panamá. No va a ser válida en Panamá. Entonces, el documento emitido por la autoridad X en el país de residencia o nacionalidad del cliente, ese documento se autentica y viene a Panamá y aquí se traduce por un traductor oficial. Ahora, tenemos los casos de la Comunidad Europea. Los documentos de la Comunidad Europea, de algunos países de la Comunidad Europea, no todos, vienen en casi todos los idiomas de la Comunidad Europea. ¿Ok? Ese documento, como es la Comunidad Europea, son 28 idiomas oficiales que tiene la Comunidad Europea, así que ese documento, si está en español, es válido. Perfecto. Claro, porque está en español. Entonces, el cuarto punto es en el caso en que el país, ahí Juan Gómez hizo esta pregunta, en caso en que el país de origen no tenga una embajada, consulado o misión diplomática, la persona podrá acudir a una embajada, consulado o misión diplomática de un país amigo de Panamá y ahí poder solicitar la autenticación de los documentos. Ok, excelente, Carmen. Ok, ¿qué es esto? Código de vestimenta. Pues. Código de vestimenta. Bueno, ¿Cuál es el código de vestimenta en migración? En migración hay un código para los clientes. Las personas cuando van a migración tienen que ir vestidos de forma adecuada, a lo que consideran adecuada. Es decir, hombres deben ir con pantalones largos, no se permite shorts, camisas con cuello, vestidos con zapatos con calcetines, aunque hoy tuvimos uno que fue sin no le gusta. Ok, entonces está prohibido, deben usar pantalón largo, camisa con cuello, zapatos con calcetines, no sin medias, no usar pantalones cortos, camisas o remeras recortadas, ni ningún calzado que muestre los dedos de los pies. Y si huelen feo, peor. Las mujeres deben usar vestido o pantalón largo, camisa con cuello o blusa que cubra los hombros
y calzado formal, zapatos. No se permiten minifaldas, pantalones cortos, camisas recortadas o blusas que muestren los hombros o camisetas, ni sandalias o calzados que muestren los dedos de los pies, y si huele feo, peor. Y obligatorio, ahora a raíz del COVID, mascarilla y la máscara facial, la pantalla facial. O sea, tanto el tramitente como el abogado, como los clientes, Todo como el que los entra a extranjeros. migración tiene que entrar con mascarilla y con pantalla facial. Wow. Ok, mira, aquí vamos a abrir el chat acá en la pantalla. Aquí tenemos, Juan Gómez hizo una pregunta. Aquí tenemos una pregunta de... Aurora Crespo dice, ¿es posible tener flight en inglés? Bueno, sobre las traducciones, los documentos tienen que estar en español. Juan Gómez dice, si mi cliente está en un estado de USA que no hay embajada ni consulado de Panamá, ¿cómo se hace para apostillarlo? En ese caso, si está en un estado de los Estados Unidos, para apostillar documentos estatales, tiene que ir a la Secretaría de Estado, a Secretary of State. de la capital de su estado, ¿ok? Y dependiendo qué estado sea, porque hay lugares, por ejemplo, en Illinois, que la capital es Springfield, pero en Chicago se pueden hacer apostillas, porque hay una oficina del departamento. O en el consulado de Panamá. En el caso de los consulados, en el caso de los consulados de Panamá, hay que ver cuál es el consulado más cercano. Por ejemplo, está el área del este. Si está cerca de Nueva York, Nueva York. Del área del oeste de los Estados Unidos, el consulado que le queda es el consulado de Los Ángeles. Okay. Igual que los estados del sudoeste. Están los consulados que están en Houston. Hay un consulado, todos estos estados que están cerca de este consulado van a Houston. El consulado de Nueva York, todos los estados del este que están cerca del consulado, ya sea Nueva York o Filadelfia, que hay un consulado, y entonces el consulado de Washington, D.C., que es donde está nuestra embajada, y ese puede recibir documentos de cualquier estado. Se mandan a esos consulados. Los consulados en Estados Unidos se les puede mandar con los pagos y todo lo demás, y se puede comunicar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Están los consulados y su número de teléfono y sus emails. Perfecto. Entonces, escríbanle a Carmen y Carmen le puede mandar la lista de todas las embajadas y consulados de Panamá, fuera de Panamá, y como una guía de referencia. Y ya saben, si no es por el consulado o embajada cerca, más cercano, es por apostilla en Estados Unidos, es en el Secretary of State. Si son documentos estatales, si son como documentos federales como el FBI, tienen que apostillarse en Washington, en Washington, D.C. Buenísimo. Ok, Aurora Crespo dice, it's possible to watch this later with English subtitles. Bueno, Aurora, disculpe, por la falta de tiempo, no podemos hacer una traducción simultánea. We could have done it, simultaneous translation, pero no nos alcanza el tiempo. Sí, we don't have enough time to do it, a simultaneous translation. So what we can do next time, you can count on us, you can come to our office, and we can give you a personalized English presentation. Sure. Le pedimos disculpas, ¿sí? Okay. Dice Raquel Benaim, ¿por qué le piden a algunos extranjeros que ya tienen 2 años de residencia en Panamá nuevamente los antecedentes judiciales de su país de origen si ya tiene 2 años viviendo en Panamá? Eso depende, porque tiene que ser una residencia legal para que la DGI, la DIJ, pero ahora vamos a explicar la provisional y luego la definitiva. Si por ejemplo una persona tiene 2 años de residencia y va a cambiar de un estatus migratorio, pero ya tiene 2 años de residencia en Panamá y va a cambiar su estatus migratorio a otro estatus migratorio, entonces él sí puede pedir un récord policivo de Panamá. Tiene que haber una residencia legal. No puede ser una residencia, no lo quiero llamar ilegal, pero tiene que ser por alguna razón. Hay que ver cuál fue el caso. ¿Cuál fue el caso? Ya. Se puede pedir. Ok, entonces ya saben el dress code. Vamos a continuar. Ahora vamos a explicar específicamente los trámites de residencia y vamos a empezar con una de mis favoritas que yo empecé hace 20 años, que se llama... Yo creo que esa fue con la que todos empezamos. Una de las que todos los abogados que tienen años tramitando, bueno, en ese entonces era una de las más fáciles porque nosotros, bueno, cuando yo empecé, yo me gradué en el 98 y en ese entonces estaban los famosos baby boomers.
los baby boomers, los norteamericanos, Okay. los gringos que querían venir. Los papás de nosotros. Que muchos norteamericanos, muchos estadounidenses venían a vivir o invertir o radicarse en Panamá, y cantidad de visas de jubilados, de nuevo, ya cometí el error. Cantidad de residencias de jubilado pensionado. Una mala costumbre que tenemos, decir, sí, ¿verdad? visa de jubilado. Visa de jubilado, exacto. No es visa de jubilado, es residencia, ya eso lo explicamos. Ok. Sí. Facilito, es la más sencilla. Requisito para calificar, residencia de jubilado. Uno, tiene que tener una pensión o una jubilación mínima de $1,000 mensuales. Vitalicia. Vitalicia. De por vida. De por vida. O sea que la certificación debe decir que es vitalicia. De por vida. Si la certificación no lo dice. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que el Social Security no lo tiene, entonces se hace una declaración jurada ante un notario en el país de residencia donde él jura, bajo gravedad de juramento, que esa pensión es vitalicia. Es vitalicia. De por vida. De por vida. Y ese documento igual tiene que ser apostillado. Entonces, el monto de la pensión debe ser mínimo $1,000 por mes más $200 por dependiente. ¿Qué quiere decir $200 por dependiente? Quiere decir que si el primary applicant, que si el aplicante de la residencia quiere incluir a un dependiente para que también migración, o sea, un familiar, hijo o cónyuge, un familiar que quiere también que migración le dé un estatus de residencia como dependiente, pero un estatus de residencia para que tenga una vigencia también legal en Panamá, no para que esté ilegal, que ahora vamos a explicar el término de turista. Entonces debe adicionar la certificación de pensión vitalicia con un mínimo de $1,000 de monto mensual que recibe en concepto de pensión. Debe tener un adicional de $200 por dependiente. O sea que si es un hijo, 1,200 mínimo. Ajá. Si son dos hijos, 1,400. 1,400 mínimo. Si son el hijo y la esposa, 1,600. 1,600 y así. Si son dos hijos más la esposa, son de 3 dependientes o la mamá. Si son dos hijos, la esposa más la mamá, estamos hablando de mínimo $1,800 que debe tener la certificación como pensión vitalicia que recibe por mes para poder que califique su familia. Correcto. Ahora, tenemos otra parte. Si este extranjero tiene una pensión de $750 mínimo, pero tiene tiene una propiedad en Panamá a su nombre por un valor de $100,000, puede aplicar. Wow, porque hemos visto casos de extranjeros que no alcanzan los $1,000, que llegan a 900. 800, sí. Pero tienen una propiedad, han comprado una propiedad a título personal, por tanto es a título personal libre de gravámenes por mínimo $100,000, entonces, y su pensión es de 750, entonces puede aplicar como pensión. Esta opción muchos no la saben. Un aplauso para Carmen. Bravo. Esta opción número 2, muchos no la saben porque no leen las letras chiquitas del libro de migración o la ley o el decreto que regula esta residencia. Exacto. Y no ven esa opción, y en algún momento yo he visto casos que le decimos a los clientes que reciben la pensión por $900, no calificas, pero el cliente tiene una propiedad a su nombre, y no solo eso, que la inversión de $100,000 es más económica que todos los demás otros tipos trámites de residencia que otorgan residencia, que son con un requisito más de $100,000, sí, que hay de 200 y 300 y 500 y 750. Sí, que ahora vamos a explicar. Entonces, ¿qué más, Carmen? Entonces, no hay permiso de trabajo. Este trámite de residencia de pensionado no otorga permiso de trabajo porque está retirado. Exacto. Vienes a descansar. Okay. Pero es importante explicarlo. Ajá. Y lo otro es que es muy importante que cuando una persona aplica con hijos menores de edad, estos al cumplir la mayoría de edad pierden su estatus de residente. ¡Oh! ¡Wow! ¿En serio? Yo no sabía eso. Quiere decir que un menor de edad viene con papá, mamá, toda la familia como menor de edad. Papá tramita la residencia jubilado, yo soy menor de edad. Tengo mi residencia permanente como menor de edad, y cuando yo alcanzo los 18 años, llego a los 18 años de edad,
ya pierdo el estatus de dependiente de jubilado. De dependiente de jubilado. O cuando llegas a los 25, siempre y cuando demuestres que estás estudiando. Ok, Pero entiendo. el estatus de dependiente se pierde básicamente al llegar a la mayoría de edad. Ok, entiendo. Entonces, Carmen, el término para otorgar este trámite de residencia es 6 meses. 6 meses. Wow. 6 meses. Mire, Aurora Crespo dice, does the 1,000 per month have to come from a government program or it can come from a private source? It can come from a government, it can come from a private source, but there are different requirements if you do it from a private source. You have to, there are 3 different requirements. You have to show the letter from the company that runs the private company and all the legal constitution documents of the company to certify that the company is legally established. Exactly. Okay. You can also have it from a trust fund. You can apply Yes. with a trust fund that is life trust. Sí. And also with a private company, you have to show the last 3 statements, bank statements that shows that the applicant is receiving that amount. Por lo general es más fácil cuando la pensión vitalicia viene de una autoridad gubernamental, pero sí se puede de una empresa privada, pero debe suministrar toda la documentación legal de constitución y de certificación y que pruebe que la empresa privada ha certificado. Y los estados de cuentas bancarios. Que demuestren los pagos. Exacto. ¿Ok? Sí se puede. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con Friendly Nations. Ya explicamos la residencia de pensionado jubilado breve. Ahora vamos a explicar la residencia de Friendly Nations. Países amigos. Naciones amigas, países amigos. Tiene 20,000 nombres. Sí. Esto fue, la primera fue hecho en el año 2012. Se hizo este programa que es totalmente diferente a lo que había ahora. Era un programa muy parecido al convenio con Italia, pero por razones de política, vamos a decirlo así, él se cambió y ahora hay 2 tipos de opciones para tramitar. La opción número 1 es por las razones laborales, porque hay una persona... Pero Carmen, entonces, quiere decir que el primer requisito para calificar este trámite de residencia... Tiene que ser ciudadano de los 51 países listados. Nacional o ciudadano de alguno de los 51 países listados. Que vamos a mostrar ahora. Segundo, las opciones. Hay 2 opciones, perdón, me salté. Hay 2 opciones. Una que es por razones laborales, por razones de trabajo, que es una persona que ha sido contratada por una empresa en Panamá, o por razones de inversión, ya sea en bienes raíces o en un plazo fijo de 200,000 Entonces, dólares. el primer requisito es la nacionalidad que esté dentro de los 51 países. Tienen que aprenderse de memoria, vamos a hacer un examen al final. Entonces, el segundo requisito es que el extranjero debe demostrar su vínculo con Panamá, su relación o vínculo. El vínculo puede ser por laboral o puede ser por una inversión de 200,000 dólares, ya sea en una propiedad, bienes raíces, o en un depósito a plazo fijo. Y esto cambió porque antes era más fácil. Antes el extranjero solo tenía que depositar en una cuenta bancaria personal 5,000 dólares y una sociedad anónima o por razones laborales. Puede hacerlo, ya sea por razones. Y aquí algo importante, que esto no se aplica a ninguna otra tipo de residencia, es que si se va a hacer la inversión de 200,000 dólares, puede aplicar financiamiento bancario. Quiere decir que si el extranjero está dentro de uno de los 51 países, su nacionalidad o ciudadanía, y compra una propiedad con hipoteca, o sea que solo paga el abono, porque eso también no lo he escuchado. O sea, Carmen dice, la ley lo dice, Carmen dice que si el extranjero abona y califica para una hipoteca y se inscribe en el registro público, ya el título de propiedad, ya hace la inversión y se demuestra con un título de propiedad a su nombre, aunque sea con hipoteca, ya califica, y solamente que el valor de la propiedad inscrito en el registro público tenga un mínimo de 200,000 dólares. Correcto.
¿correcto? Correcto. Ok, entonces yo en realidad no había escuchado o no recordaba haber leído en la ley que decía que sí aplica financiamiento. Quiere decir que todos los demás trámites de residencia, después que vamos a ver, que también incluyen una inversión inmobiliaria, no aplica hipoteca, solamente esto. A excepción de el inversionista calificado, pero eso Lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver ok, ahora. entonces término el término para otorgar la residencia es de 3 años. Wow, La residencia permanente. 3 años, ok. Retirado 6 meses. En 6 meses el jubilado extranjero le dan su carnet de residencia permanente y en 3 años, Friendly Nations, naciones amistosas, el extranjero adquiere su residencia permanente al cabo de 3 años. De 3 años. Tenemos una pregunta, Alina. Sí. Sí, en el anterior, cuando hablamos de plazo fijo, antes era en el Banco Nacional, ahora tiene que ser, o puede ser en cualquier banco de licencia general de Panamá, en Panamá. Ok, Alina pregunta si la inversión, el punto B, 2B, el requisito 2B, la inversión inmobiliaria 200,000 o inversión de comprar, de plazo fijo. Colocar su dinero en un plazo fijo, por 3 años. Abrir un plazo fijo por mínimo 3 años. ¿En qué banco puede ser? Un banco de licencia. Banco de licencia general en Panamá. En Panamá. Ok, gracias, Alina. Y el extranjero que tramite naciones amigas, que adquiera la residencia por naciones amistosas, sí puede obtener un permiso de trabajo. Sí puede obtener. Entonces, esto es importante porque hay algunos trámites de residencia permanente que no otorgan permiso de trabajo, como el de pensionado, y hay algunos trámites de residencia permanente, como el de naciones amistosas, que sí otorga permisos de trabajo. Entonces, aquí Carmen ha resumido los bullets más importantes de cada trámite de residencia y los está explicando. Sí, licenciado, hay una pregunta acá. Una preguntita para Carmen. Sí. Pregunto. A mí nadie me pregunta, pero está bien. No hard feelings. ¿Qué más? En el caso de las naciones amigas, lo de las poblaciones laborales, para que se otorgue la residencia, es decir, es algo que se... Contrato de trabajo. La parte del contrato de trabajo, que se dé el permiso de trabajo. Que se dé el permiso, tiene que darse el permiso de trabajo. Es un trámite casado. Sí, igual que el del 10%. Es un trámite casado, quiere decir... La ventaja que tiene países amigos, contra el 10% es que si eres de uno de estos 51 países, es que no entran dentro de los porcentajes. Exacto. Y es un trámite casado, quiere decir que en la solicitud de provisional, bueno, hay que presentar que se presenta la solicitud del permiso de trabajo y en la definitiva... espérate, se presenta la solicitud de la solicitud de residencia. Ajá. Se presenta con el poder para presentar el permiso de trabajo. Poder y solicitud de permiso de trabajo que no se ha presentado todavía. Que no se ha presentado porque yo necesito el estatus migratorio. Exacto. Para poder presentar el permiso de trabajo. Y después que sale la resolución del permiso provisional de migración. No, después que sale la resolución del permiso de trabajo, se lleva a migración, se adjunta, se aporta el documento y entonces migración te va a aprobar. La definitiva. La provisional. La provisional y después la definitiva. O sea que es un trámite casado. El permiso de trabajo se tramita por 3 años entonces. 2 años. 2 años. Entonces, y esto es importante, gracias licenciado por la pregunta, es que las naciones amigas no es obligatorio que el extranjero tramite permiso de trabajo. No es obligatorio. El extranjero puede tramitar la residencia y ya, más nada. Siempre y cuando no sea por razones laborales. Siempre y cuando no sea por razones, o sea, que sea inversión inmobiliaria o plazo fijo, residencia y ya. No está obligado a trabajar. Pero si el extranjero presenta un contrato de trabajo que muestra el vínculo o afinidad con la República de Panamá, la inversión, entonces sí tiene que tramitar el permiso de trabajo. Sí es por la zona, pero si yo soy un inversionista de $200,000 y me ofrecen un trabajo y yo quiero tener permiso de trabajo porque no sé pero si ya él calificó como... pero sí puede tramitar su permiso de trabajo. De acuerdo. Okay. Perfecto. Y estos son los países que... los países de la lista, los nacionales de estos 51 países, por su nacionalidad, requisito número 1, califican para la residencia de naciones amistosas. Son 51 países que en el último cambio, en el último decreto se agregó Perú. Perú no estaba
Ahora Perú. Entonces antes eran 50 países. 50 países, ahora y con la última de modificación, agosto de este año, julio-agosto de este año, se agregó a Perú. agosto 2021, Se agregó. entonces se agregó Perú. Exacto. Gretel tiene una pregunta. Sí, yo quería preguntar, en los plazos fijos, hay bancos que están registrados en Panamá, pero no ejercen en Panamá. Esos son bancos de licencia internacional, eso no aplica para Bancos Perú. de licencia general. Tiene que ser banco de licencia general. Gracias, Gretel. Exacto. Sí, entonces hay otro trámite de residencia que es el que ha existido, solvencia económica Que propia. ha existido desde 1960. Cuando- 1960, Carmen. No, Carmen no existe. No existe. No, todavía no existía. Todavía no existía yo. Todavía No existíamos, no Tampoco- estábamos nosotros. tampoco todavía- Pero este es un trámite de residencia que tiene años. Antes, obviamente, no era 300.000. No, Cuando inició era ¿cómo? ¿No te acuerdas, Jorge? menos de Como 100.000. $100,000. Es que yo no estaba ahí. Alrededor o menos de 100.000. Después fue 100, Después después fueron 200, después 180, cuando yo estaba en migración era 250. 250. Y después se subió a 300. Bueno, ahora es solvencia económica propia. El trámite de residencia de 1960, obviamente, sí, cuando no estábamos, solvencia económica 300.000, una inversión, y hay 3 opciones para calificar cualquier nacionalidad. Cualquier nacionalidad, exacto. La opción número 1 es un depósito a plazo fijo, mínimo por 3 años. La segunda opción es una compra de una propiedad que puede ser a través de, puede ser a título personal o a través de una persona jurídica. Una entidad. Una entidad jurídica, ya sea sociedad o ya sea una fundación de interés privado. Fundación de interés privado. Y la combinación de ambas, que es el depósito a plazo fijo y la propiedad, el mixto. Ok, que puede ser mitad de los 300.000 en plazo fijo, mitad en propiedad. La propiedad La sumatoria tiene que ser 300.000. 300.000. Perfecto. La sumatoria tiene que ser. Entonces, el trámite para otorgar la residencia es 3 años. Exacto. Y este trámite de residencia no permite, No da permiso. no permite que el extranjero adquiera un permiso de trabajo. Entonces, esto es muy importante porque hay veces que no preguntamos al extranjero, y lo hablamos al inicio, hay veces que no preguntamos cuál es tu gran por qué es lo que quieres hacer, ir hasta más allá. Hay veces que un extranjero me dice, yo quiero montar un negocio, yo quiero operar, yo quiero trabajar, y hacemos un trámite de residencia simplemente porque es el primer requisito que se nos viene a la mente, o el primer trámite de residencia que pensamos que es el que quiere aplicar, tramitar, y resulta como este, que no otorga permiso, no permite un permiso de trabajo, y ahí estamos cometiendo un error, porque si hacemos este trámite, que el cliente involucre en costos, y después costos y gastos, y que dure los 3 años, y después que el cliente nos diga, yo quiero un trámite de permiso de trabajo, y después para cambiar el estatus migratorio y cambiar el trámite de residencia, ahí hay un problema. Exacto. ¿Y qué hacen algunos abogados? Bomba de humo. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, exacto. ¿Sí? Así que cualquiera de estos tres les Sí. da. El licenciado tiene otra pregunta. A ver, licenciado. El que más pregunta le damos un chocolate. Sí. En el caso de cuando se compra a través de un ente jurídico, ¿qué pide migración? ¿Certificado de acciones? Va a pedir Una lista. Va a pedir migración si es a través de un ente jurídico, va a pedir el certificado del registro público. Básicamente. Certificado de constitución de la sociedad vigente que demuestre que la sociedad fue legalmente constituida. Y que la persona, el Accionista. aplicante sea el accionista, tiene que demostrar el certificado de acciones, donde él es el dueño del 100% de las acciones y que es director y dignatario. Y en caso de fundación de interés privado, ¿qué pide? Fundador. Que sea fundador y que sea el beneficiario. Perfecto. Entonces, solvencia económica. Y ahora viene una de las más sonadas. Inversionista calificado. Inversionista calificado es una de las más sonadas por muchas razones y por lo que Carmen va a explicar. Ok. Cualquier nacionalidad. Cualquier nacionalidad, 3 opciones. Uno, una inversión de $500,000 en una propiedad que hasta el 15 de octubre del año 2022 puede ser de 300,000. Ok. O sea, que esto es una ventana de oportunidad. Una ventana que vamos a tener hasta dentro de 10 meses. Ok. Opción 1,
que el aplicante extranjero invierta $500,000 en la compra de una propiedad. $500,000, que es el monto regular. Opción 2, $500,000 en acciones. En acciones del mercado de valores de Panamá, no puede ser otro mercado, tiene que ser acciones, valores en Panamá. Opción 3, Plazo. $750,000 plazo fijo. ¿Ok? Esas son las tres En opciones. Panamá. Son 3 opciones y la compra de la propiedad, la inversión inmobiliaria, hay una ventana de oportunidad para este trámite de residencia hasta el 15 de octubre del año, de este año. De este año. O sea que si nosotros empezamos a bombardear a nuestros clientes, bombardear a nuestro marketing, a compartir esta ventana de oportunidad, probablemente podamos recibir bastantes clientes que califiquen y que puedan invertir y comprar una propiedad hasta el 15 de octubre solo por $300,000. Y el atractivo. El atractivo que esa residencia se da en 30 días. ¿Cómo? 30 días. Residencia permanente En 30 días. Residencia permanente en 30, o sea, de hoy a 30 días, residencia permanente. Hoy es ya, 11. 11 de enero, o 11 sea que de en enero. 30 días ya el extranjero, En 30 días hábiles. o sea que presenta la documentación completa, sí, 30 días, pero en 30 días le dan una residencia permanente y ya, no más migración. No más migración, pero hay otra. O sea, todos los demás trámites de residencia, 6 meses, 3 años, 30 días. Hay otro catch en este asunto, y es que la persona no tiene que estar en Panamá. Oh, ese es un plus. Ese es un plus. La persona no tiene que estar en Puede Panamá. mandar a Carmen o a su Puedo. abogado toda la documentación, todos los papeles, y su abogado con un poder legalizado puede hacer el trámite. Puede hacer el trámite. Eventualmente tiene que venir a Panamá. Wow. Mucha gente no sabe eso, Carmen. Eventualmente tiene que venir a Panamá para terminar el trámite. La residencia ya final. la residencia final, tener su carnet y demás, y hacer su filiación en migración. Pero es 30 días. Este es un proceso que no se tramita en migración, sino que se tramita en una ventanilla única en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ok, y este trámite no permite Permiso de trabajo. Hasta ahora no permite permiso de trabajo, no sé. Ok. Pero la otra cosa, lo otro importante, hay algo muy importante, y que esa inversión, ya sea de 500, de 700, de lo que vaya a ser, tiene que mantenerse por 5 años. 5 años mínimo. Mínimo, tiene que mantenerse. El Ministerio de Economía y Finanzas nos va a estar pidiendo a los abogados todos los años que nosotros les demos un informe de la inversión. Ok. Entonces, si se falla, esa persona puede perder la residencia. O sea, que venda la propiedad en menos de 5 años. Exacto. Que venda la propiedad en menos de 5 Es años. causal de cancelación de la residencia por permanente. migración. Exacto. Ok. Eso es muy importante saberlo. Sí, Ok, hay un tipo, no es válido, la de 300,000 no es válido por financiamiento. Sin embargo, la persona puede comprar un proyecto, que puede estar financiado, pero la inversión es de $500,000. Ahí no entran los $300,000. Y tiene que estar sustentado respaldado por un fideicomiso. La plata tiene que estar desembolsada en un fideicomiso que va a estar a nombre del promotor o de la persona que va a hacer Mira, Carmen, Rafael Bonilla y Marisela Valladares preguntan si los $300,000 de inversión inmobiliaria pueden estar combinados en varias propiedades tituladas inscritas en el registro público. Tiene que ser una sola propiedad. Porque el registro público tiene que certificarme que esa propiedad costó $300,000. No puedo tener varias propiedades. Una sola propiedad titulada con un monto mínimo de $300,000. Hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre. ¿Y solvencia también? Solvencia no. No, solvencia económica puede ser varias propiedades o una sola inscrita en registro. No, porque sí puede ser varias propiedades, porque tenemos la solvencia mixta. Ajá. La compra de una propiedad. Ok, entonces. Que sume lo importante. Esto es muy importante. Entonces, el trámite de residencia de solvencia económica propia sí pueden ser varias propiedades que sumen mínimo $300,000, porque la ley
el decreto que regula solvencia económica propia permite una inversión mixta. Exacto. Una inversión mixta de Puedo múltiples tener- inversiones. Puedo tener 3 plazos fijos. y Múltiples 4 inversiones que den una sumatoria De mínimo de 300.000. $300,000. Entonces, la de inversionista calificado No no permite. Solo da las opciones, pero tiene que ser una inversión mínima de 300.000 $300,000. hasta el 15 de octubre, 500.000 después. Y lo de la promotora, que tiene que estar respaldado por un fideicomiso. Ok, perfecto. Listo. Ok, inversionista. El inversionista general, el inversionista general, es una inversión de $160.000 en un negocio en Panamá que exista. O sea, montar un negocio. Es montar un negocio que tiene que... Una empresa que físicamente opere. Wow. Que físicamente opere, que tenga un capital de $160,000. Social tiene que ser de 100. Capital social descrito, registrado en el pacto social. Y en el registro público que salga $160.000. Y tiene que ser un monto pagado. Pagado, exacto. Desembolsado. De 160. Porque nosotros los abogados, porque nosotros sabemos que la ley de sociedades establece que el capital es un capital nominal, puede ser un capital nominal y no necesariamente tiene que ser desembolsado gracias a la ley de sociedades anónimas que permite esa figura. Puede ser un capital nominal, también puede ser un capital desembolsado, pero la ley migratoria, corrígeme Carmen, pero la ley migratoria exige que para calificar a la visa de inversionista se requiere que los $160,000 sea un capital desembolsado, inscrito en el registro público, en el pacto social y sea desembolsado. ¿Correcto? Sea desembolsado y sea certificado por un CPA. Certificado por un CPA que certifique que los $160,000 fueron desembolsados. Fueron desembolsados, además de las pruebas, hay diferentes tipos de pruebas que demuestran que hay los $160,000 y que tiene que estar certificado por el contador. También tiene que ser una empresa que tiene que tener su aviso de operaciones, tiene que estar registrada en el Seguro Social y tiene que tener mínimo 5 empleados panameños en su planilla. Wow, o sea que para calificar para este trámite de residencia tiene que cumplir con todos estos requisitos básicos. Exacto. ¿Sí? Entonces quiero decirle a todos que bueno, ya eso involucraría una presentación más larga, que es los requisitos, la documentación específica. Ya eso involucra más tiempo, la documentación específica, pero podemos completar esa presentación. Y bueno, hemos hecho este trabajo para ustedes, por ustedes y para ustedes. Carmen ha hecho un excelente trabajo con esta presentación que condensa, pero viene más todavía. Entonces, el término para otorgar esta residencia de inversionista es 3 años. 3 años. En 3 años, wow, toma tiempo, pero es el tiempo que otorga. ¿Sí? ¿Qué más? La reforestación, que esa es la que a ti más te gusta. Inversionista forestal. Residencia como inversionista forestal. Y estamos diciendo visa todavía, ¿te has dado cuenta? Sí. La de reforestación que tú me dijiste que es la que a ti más te gusta porque contribuyes al medio ambiente y demás. Sí. Así que aquí hay 2 tipos de inversión, de la inversionista forestal. Uno es una inversión en un proyecto de reforestación con registro forestal, eso es súper importante. Tiene que haber un registro forestal para que califique el inversionista. O sea, un registro forestal aprobado por Mi Ambiente. Por Mi Ambiente, es correcto. Si uno tiene una tierra y uno siembra árboles maderables y no tiene un registro forestal, no califica. Así mismo es. Pero si uno tiene una tierra y uno siembra árboles maderables, lo que la ley permite, y haces un trámite de registro forestal, entonces puede calificar. En la inversión de reforestación. Esta inversión, hay dos formas de invertir. Una es de $100,000, que da una residencia. Oye, me diste una idea. Entonces, si yo consigo cantidad de hectáreas y siembro pinos, tecas, o lo que hace nuestro amigo Javier Arosemena, ¿sí? Nuestro amigo Javier Arosemena, abogado, y tiene proyectos de reforestación, inversionista forestal, y en Panamá hay cantidad de tierras y siembro tecas. Entonces, siembro árboles maderables, pinos. O puedes sembrar árboles frutales que pueden ser maderables. Y yo puedo vender las parcelas en $350,000.
en cualquiera de las dos opciones, 100,000 o 350,000 dólares, para que un extranjero invierta en la compra de esa propiedad, la inversión forestal y contribuya con el ambiente y se le otorgue una residencia a cualquier nacionalidad. A cualquier y 100,000 dólares es más barato que países amigos, es más barato que solvencia económica y es más barato que inversionista calificado. Todos los otros diferentes tipos de trámites de residencia son más costosos. 200,000, 300,000, 500,000, 750,000. Aquí solo la inversión es 100,000 dólares. ¿Por qué no? Es la más fácil, es la más práctica, la más accesible, 100,000 dólares. 100,000 dólares. Ahora bien, hay otra. Entonces solo tenemos que ofrecerla, pero muchos no hacen el trámite porque algunos desconocen que existen, algunos desconocen que sí es viable, sí se puede tramitar porque en Panamá existen proyectos de inversionista forestal, proyectos de inversión inversión forestal. Inversión forestal y se puede tramitar. Y ahí uno lo ofrece, uno lo explica al cliente o al extranjero que sí existe y lo puede hacer. Exacto. Más fácil que otros trámites de Exacto, residencia. más fácil que otros trámites de residencia. Y ahora hay uno, ahora con el nuevo decreto, con el nuevo decreto del año pasado también, el 2021, de agosto del 2021, se creó una inversión forestal por 350,000 dólares que te da residencia permanente inmediata. En 6 meses. 6 meses, 350,000 dólares, 3 años, 100,000 dólares. Ok, entonces el aplicante, el extranjero, puede tomar la opción de ya sea decidir. 350, porque a lo mejor no quiero invertir, no puedo invertir en una propiedad de 500,000 dólares, pero quiero mi residencia rápido. Entonces, el término de la residencia es según el monto de la inversión. Exacto. Vamos a repetir todos en coro. El término de la residencia, el término para otorgar la residencia. El término para otorgar la residencia quiere decir desde que el extranjero presenta la solicitud de residencia, primero presenta la solicitud de residencia provisional, en el caso de 3 años, y de ahí migración dura todo el proceso para otorgar la residencia definitiva. En una inversión de 100,000 dólares como inversionista forestal, migración demora más o menos 3 años para otorgar la residencia permanente, y en una inversión forestal con un monto de inversión de mínimo 350,000 dólares, inmigración demora el proceso para otorgar la residencia más o menos 6 meses. 6 meses. ¿De acuerdo? Okay. Dependientes, se adicionan 200,000 dólares por cada dependiente en la inversión. 2,000 dólares. Cualquier otra nacionalidad, cualquier nacionalidad puede tramitar y no otorga permiso de trabajo. Wow, entonces reforestación, inversionista forestal, residencia como inversionista forestal no permite, no otorga, no concede el beneficio de que el aplicante pueda tramitar un permiso de trabajo. Correcto. Para estar claros, o sea, nuestro trabajo es explicar todos los requisitos, explicar los beneficios. A veces fallamos en explicar los beneficios. Debemos aprender a explicar los beneficios, ¿sí? Y que el cliente escoja. Profesional. Profesional. También se creó cuando se crearon países amigos, y esta es un tipo de residencia donde extranjeros con un título universitario, ya sea licenciatura, maestría, doctorado, posgrado, lo que sea, con un título universitario, puedan tramitar su residencia en Panamá. Cualquier nacionalidad, no importa la nacionalidad. Aquí el asunto es que ese título universitario tiene que estar homologado o validado por la Universidad de Panamá o por la Universidad Tecnológica de Panamá. ¿Qué quiere decir homologado? Validado. Validado. Que la universidad valida el título universitario. Es un procedimiento. Lo reconoce. Lo reconoce. Es un procedimiento, por ejemplo, que tiene la Universidad de Panamá, donde uno lleva una serie de requisitos que ellos piden, créditos, planes de estudios y demás, para que validar ese trámite y que sea parecido y no tener que hacer. ¿Y el profesional tiene que estar trabajando en una empresa? No tiene que estar trabajando. No necesariamente. No necesariamente tiene para la solicitud. Para la solicitud. No tiene que estar trabajando. ¿Y para la definitiva? No tiene que estar trabajando. Ok. No. Entonces, migración otorga un permiso de residencia como profesional, ¿sí? Por un término de 3 años. Ese es lo que demora en otorgarse la residencia permanente. Y luego
Bueno, aquí pone un salario mínimo de $1,000 más 500 por dependiente, pero eso en verdad no se pide permiso de trabajo hasta que sale la residencia. Entonces el profesional lógicamente va a trabajar, quiere trabajar y por eso está aplicando y él puede aplicar por su permiso de trabajo. Entonces, al final, en la residencia definitiva. En la residencia definitiva es que no es necesario. Inclusive la ventaja, esto también tiene una ventaja que no, el permiso de trabajo no está dentro de los porcentajes que exige la ley. Ok. No, como profesional no estás dentro de los porcentajes. Ahora bien, esta profesional solamente es para licenciaturas de carreras universitarias que no sean exclusivas para panameños. ¿Cómo? O sea que hay algunas profesiones, Hay algunas profesiones que el extranjero no puede dedicarse. No puede dedicarse en Panamá. ¿Cómo? Ok, entonces hay profesiones, no entiendo, Carmen. ¿Usted me quiere decir que hay profesiones que solo los panameños pueden ejercer? Correcto. Oh, ¿y cuáles son esas profesiones que solo los panameños pueden ejercer y que los extranjeros, teniendo esos títulos, no pueden tramitar una visa de residencia profesional? Ingenieros. Pero usted tiene una lista. Sí, hay una lista. Veamos la lista. Claro. ¿Quién me acompaña? Acompáñenme a ver la lista de Carmen. La lista de Carmen. Vamos a llamarle la lista de Carmen. La lista de Carmen, que es de las carreras solo permitidas para los panameños. Básicamente, cualquier tipo de ingeniería, cualquier tipo de carrera que tenga relación con la medicina, Okay. ya sea medicina o veterinarios, arquitecturas, Nutrición. nutricionistas, medicina. Odontología. Exacto. Solo los panameños. Contadores, contabilidad, Contabilidad. derecho. Psicología. Sí, optometría tiene que ver con la medicina. Optometría. Vamos hágale suma al optómetra. Tenemos a mi amigo Demóstenes Vergara, un optómetra aquí, panameño, que está preguntando si su profesión está limitada. Hagámosle zoom aquí a mi amigo Demóstenes. Sí, hagámosle zoom ahí porque también usted puede ofrecer sus servicios, amigo Demóstenes. Correcto, está dentro de la rama de medicina. Así que no, después tiene que ser ejercida por panameños. Ahí está mi amigo Demóstenes Vergara, optómetra. ¿Sí? Entonces también el agrimensor, el arquitecto, el contador, el abogado, ¿sí? El educador, el fisioterapeuta, ¿sí? También todas estas profesiones, 55 profesiones, son exclusivas para panameños. Exclusivas para panameños, nacionales panameños, según la Constitución y según las leyes especiales. Sí. A ver, preguntas. Ok, aquí hay preguntas. Raquel dice, no otorga permiso de trabajo, pero permite trabajar como independiente o como empresario. ¿Cuál? ¿Qué tipo de residencia, Raquel? Porque cada una es diferente. No otorga permiso de trabajo o como empresario. Bueno, habría que ver a qué tipo de trámite de residencia hace alusión Raquel a su pregunta. Entonces... la de inversionista. Porque es que el inversionista, la persona que es un inversionista, muchas veces están no trabajando, no están dentro de planillas. Es que se supone que el inversionista es el dueño de empresa. Exacto, es el accionista, es el que monta el negocio. Y supuestamente no debe trabajar, supuestamente, y no se le otorga permiso de trabajo porque le está invirtiendo. Entonces, eso es una discusión que hemos tenido bastante dentro del Colegio Nacional de Abogados con Migración, de otorgarles permiso de trabajo a los inversionistas. Pero aquí no pusimos inversionista que no se otorga permiso de trabajo. No se otorga permiso de trabajo. Ok, perfecto. Pero básicamente no tienen permiso de trabajo. Pueden ir a sus empresas y dar una vuelta y todo lo demás. Mira, dice Raquel, traductores no permiten, pero no está en la lista. Traductores sí pueden ser extranjeros. Los extranjeros que sean traductores sí pueden tramitar una visa de profesional. Esa carrera no es una carrera universitaria. No es una carrera universitaria. Oiga, Carmen, doy gracias a Dios en nuestra, gracias, socia. Es que migración, oiga, esta ley de migración. Me encanta Raquel Benaim. Un aplauso para Raquel Benaim, le ganó Raquel Benaim, licenciado. Ya lleva cantidad de preguntas. Raquel es fabulosa. Raquel Benaim, excelentes preguntas. Y me encanta, yo le doy gracias a Dios por Carmen, porque migración es
tan específico y tantas cosas, tantos detalles que, para mí, Raquel. Carmen es un lifesaver, una lifesaver. Raquel dice que es traductora idónea y no la dejaron, pero Raquel es traductora idónea en Panamá. Lo que pasa es que la residencia como profesional es para profesiones, sí, es pero para es que carreras Raquel te está universitarias. preguntando, dice que ella es traductora idónea o en otro país. No, para ser traductor idóneo tiene que pasar por un trámite Sí. en el Ministerio de Educación para poder tramitar Y esto es Panamá. Bueno, entonces, casado con nacional panameño. ¿De qué se trata, Carmen? cualquier persona, Cualquier extranjero que busque una panameña o un panameño que esté casado con un ciudadano panameño tiene derecho a tramitar su residencia como casado con nacional. y cualquier nacionalidad de Cualquier- extranjero. Importante, tiene que ser un matrimonio legal. ¿Cómo? O sea, que nada de un matrimonio fake, nada de un matrimonio figurado, arreglado, nada te conocí en la esquina, Y vamos nada, a casarnos porque quiero mis papeles. nada de arreglado, inventado, Nada de ni comprado, ni pagado. Tiene que ser un matrimonio real donde haya un buen vínculo, donde hay haya un vínculo porque hay entrevistas un matrimoniales. vínculo real, una relación donde haya afinidad y donde haya corazón, donde haya feeling. Bueno, Tiene que haber, tiene ¿cierto? que haber, bueno. Porque dentro del proceso hay una entrevista. Hay una entrevista matrimonial que se hace. Y si las Igual- autoridades de migración Consideran que no hay un que hay un vínculo, fake, exacto. En la entrevista ellos, para darle una oportunidad, pueden inclusive hacer una visita domiciliaria sin avisarle a nadie, simplemente llegan. tienen que convivir. Tienen que convivir, tienen que haber, llegan a la casa y tocan la puerta y le van a preguntar a los vecinos y le van a preguntar. Y el trámite de esta residencia permanente dura alrededor de 3 años. También. Y ese otorga permiso de trabajo. Igual, los casados con nacional no entran dentro de los porcentajes que establece el Ministerio de Trabajo. Okay. Que eso vamos a explicar ahora más tarde qué son los porcentajes. Ok. Luego estamos la visa de extranjeros con hijos panameños. Uh-huh. Esta es también... O sea, un extranjero que tenga un hijo biológico en Panamá, nacido en Panamá, que haya cumplido 5 años de edad. 5 años de edad puede califica para una residencia. Para una residencia por tener hijos panameños. Tiene que ser 5 años de edad, pero tampoco es que yo tengo un hijo y me acuerdo de dentro de 5 años para tramitar la residencia. O sea, tiene que ser un buen padre. Tiene que ser un buen padre. No un padre sinvergüenza. No un padre sinvergüenza, un padre, sí. Una madre. Pueden estar un padre responsable. Responsable, okay. Porque se tienen que hacer unas declaraciones ante notarios, declaraciones juradas. Que cumple con su rol de padre. Y que la madre del menor certifique que sí es verdad que él es buen padre. Buenísimo. Entonces, ese es el término igual, 3 años, también otorga permiso de trabajo. Ok, buenísimo. La siguiente, el Tratado de Panamá con Italia. Creo que esta es la última. Convenio, no, la penúltima. La penúltima. El convenio de Panamá con Italia es un convenio de 1966. Oh. Bien viejito. Y entonces es un convenio que es recíproco. O sea, los nacionales de Italia, ya primera calificación. Primer requisito. Que tiene que ser nacional. Los italianos, o sea, que si un italiano está escuchando esta presentación, felicidades porque ya califica para un trámite de residencia en Panamá. Más fácil que cualquier otro trámite. Ese es el más fácil y el más sencillo. Primero, tiene que ser ciudadano italiano. Número 2. Número 2, tiene que tener una cuenta bancaria de mínimo $5,000. O sea, en un banco si es italiano y tiene cuenta bancaria mínimo $5,000, ya califica. Ha calificado en 2 requisitos. Ok. Lo otro es que tiene que establecer su vínculo con Panamá, ya sea por razones laborales o por razones financieras. Laborales, que está trabajando o que le ofrecieron un trabajo en Panamá y que hay un contrato de trabajo y que tiene ganando $1,000 mensuales, entonces él puede calificar por el convenio Italia. O la otra, segunda opción, era la que existía anteriormente para los países amigos, que es tener una sociedad panameña. Constituir una empresa de papel. Constituir una empresa. Aunque sea de papel. Una empresa donde él sea director y dignatario.
para aprobar un vínculo con la República de Panamá. Exacto. Es sencillo, fácil. Entonces, en 6 meses En tramita 6 la meses, residencia En 6 meses tiene residencia permanente. y sí permite permiso de trabajo. También permite permiso de trabajo. Excelente. Y la última, el último trámite de residencia permanente se llama dentro del 10%. Por razones laborales dentro del 10% del personal ordinario. O sea, quiere decir que un extranjero esté en la planilla de una empresa, pero tiene que haber mínimo 10 panameños en la planilla de esa empresa. Por, o sea, por cada 10 panameños, un extranjero para tramitar por este tipo de visas. Eso es lo que llamamos los porcentajes. Ujú. Que dentro de estos 10% no entran ni los países amigos, ni los casados con nacionales, ni los profesionales, ni los profesionales, ni los padres de hijos panameños. Ok, entonces cualquier empresa que tenga una planilla mínimo 10 panameños, un extranjero, ese extranjero debe tener un salario mínimo de $850 al mes. 850 más dólares. 200 por cada dependiente. 10 años. Aquí es muy importante el primer año, y como dice, está casado, como le pusimos a la otra, está casado. Tiene que haber, para que le otorguen la residencia, tiene que haber un permiso de trabajo. La empresa se va a hacer responsable de este trabajador. Se va a hacer responsable y el permiso de trabajo se lo dan a la empresa, no se lo dan al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si esa persona agarra su permiso de trabajo por 2 años, los 2 primeros años de residencia provisional, y cambia de empresa, él puede perder ese permiso de trabajo porque el permiso de trabajo se le dio a la empresa. Ok. Entonces, para tramitar ya la residencia permanente, cuando sea el momento de tramitar su residencia permanente, él tiene que demostrar que ha pagado mínimo 9 cuotas. Por eso sancionan a las empresas que tienen extranjeros sin permiso de trabajo, porque la sanción va a la empresa. Correcto. O el va beneficio del permiso de trabajo va a la empresa. Es que la empresa va a ser el patrocinador de ese extranjero. Eso se da también en Estados Unidos cuando una empresa, ellos le llaman el sponsor. La empresa va a patrocinar al extranjero, la empresa se va a hacer responsable económica y moralmente de ese trabajador extranjero. Ok, entiendo. Wow. O sea, esto es un mundo de trámites y cada trámite de residencia tiene un mundo de información, requisitos, opciones, beneficios, costo, inversión, detalles. Carmen es una lifesaver, es una enciclopedia de inmigración. ¿Esto qué es, Carmen? Wow, esto es como un condenso. Hemos condensado aquí todos los programas de residencia que hemos explicado. Wow, los requisitos para calificar, la descripción, el término que otorga la residencia, como vemos, pensionado, jubilado, requisito que es una pensión vitalicia y en 6 meses se otorga la residencia. Esta es la batería. Carmen un aplauso para Carmen. Bravo, me encanta. La batería. Me encanta, Carmen. Así que sí, entonces aquí está pensionado, naciones amigas, está calificado, reforestación, y en el siguiente slide está profesional, casado con panameño, hijos panameños y convenio Panamá-Italia. Resumido con todos los requisitos para calificar y el término para otorgar la residencia. Como ya hicimos una explicación, entonces volver a repetir el resumen, la batería, no tiene sentido. Así que excelente resumen con los bullets, con los requisitos para calificar importantes, hecho por Carmen en su presentación. Oiga, la persona que quiere esta presentación, reunirse con Carmen, información, escriban acá en el chat su email, su información de contacto, y Carmen le va a enviar esta presentación a ustedes a cambio de unos chocolates. Claro, pues Carmen se ha quemado las pestañas por yo esto. lo comparto contigo porque mitad y mitad, chocolates, ¿sí? Esta presentación. Digo, por eso somos socios, ¿no? Claro, sí, me encanta el chocolate. Yo no he visto ninguna presentación tan completa, y viene la fase 2, donde tú vas a listar todos los requisitos detallados específicos para tramitar cada trámite de residencia permanente en la República de Panamá. Perfecto. Ok, y aquí vamos a explicar, esta me encanta, el proceso. Ese sí es tuyo, Proceso para otorgar la residencia, y esto me encanta, ¿ok? Entonces, ese es de tu 6 trámites de residencia: solvencia, naciones amistosas, reforestación, $100,000, casado con nacional panameño, hijo panameña y profesional. Y esto se explica así. Y corrígeme, Carmen, porque... Este es tuyo. Yo explico el proceso, pero tú corrígeme porque tú eres la experta.
y hay detalles importantes que a veces me equivoco. Ok, aquí entra el extranjero como turista y es el que domina. Mire, pongan atención todos. Yo les pido a todos que dejen de chatear, ¿sí? Pongan atención, ¿sí? Porque el que domina el proceso, lo que yo voy a explicar aquí, ya fácilmente puede explicar casi cualquier trámite de migración. El que domina el time frame, el proceso y lo que vamos a explicar. Un extranjero entra como turista aquí. Correcto. Los extranjeros, según su nacionalidad, tienen diferentes tiempos de término de estadía. Una nacionalidad, por ejemplo, los hindúes, solo un mes de estadía tienen, según lo que otorga el cónsul en la visa. Por lo general, un mes. Hay otros trámites, hay otras nacionalidades que tienen solo 3 meses de estadía. Por ejemplo, nicaragüenses. Por ejemplo, nicaragüenses. Y, por ejemplo, hay otras nacionalidades, las más comunes, como las norteamericanas, las europeas. No, Europa son 3 meses. 3 meses. Ok, norteamericana. Estadounidenses y Canadá. Estados Unidos y Canadá, 6 meses de estadía como turista. Este es el término de turismo, de turista. Aquí el turista aplica para una residencia provisional, ¿sí? La temporal, la residencia temporal. Todas estas 6 residencias, primero presentan una solicitud de residencia temporal. Cuando uno presenta una solicitud de residencia temporal aquí, ¿sí? Migración da un carnet de trámite que dura 6 meses. Con este carnet de trámite, migración dentro de este carnet de trámite, en teoría, debe aprobar la residencia temporal. Con la resolución de aprobación de residencia temporal, con esa resolución, el extranjero se notifica y en esa notificación, migración da un carnet de 2 años. Estos son los 2 años de residencia temporal. Ya han pasado 6 meses de carnet de trámite y con la aprobación de la residencia, aquí presenta la solicitud, se aprueba la resolución de residencia temporal. Aquí migración da el carnet de trámite de 2 años. Carnet de residencia temporal de 2 años. Al cabo de los 2 años, el extranjero presenta la solicitud de residencia permanente. Cuando el extranjero presenta la solicitud de residencia permanente, migración da otro carnet de trámite y en esos 6 meses, durante esos 6 meses, se debe aprobar la residencia permanente en teoría. En teoría se aprueba la residencia permanente, migración emite una resolución, el extranjero se notifica de la resolución que otorga la residencia permanente y en más o menos 3 meses, migración emita la nota que va a cedulación. Entre 1 y 3 meses. Entre 1 y 3 meses, la nota que envía el expediente a cedulación al Departamento de Extranjería. Cuando en cedulación el expediente llega al Departamento de Extranjería, aquí va el extranjero a cedulación, al registro civil, al Departamento de Extranjería para tramitar su cédula o carnet de residente permanente, cédula E o carnet de residente permanente. No se llama cédula al extranjero que obtiene su cédula, pero el término comúnmente es cédula, pero se llama, el concepto oficial es carnet de residencia permanente emitido por el registro civil. 5 años, que ahora vamos a explicar, 5 años de ser residente permanente ya aplica para solicitar la ciudadanía. Más o menos 2 años de trámite de procedimiento en diferentes instituciones, más o menos, y ahí el extranjero adquiere la ciudadanía y se convierte en panameño. Entonces, miren todo este time frame y en el siguiente slide vamos a explicar las categorías migratorias. El mismo time frame, cuando el extranjero entra a Panamá, su estatus es como turista. Estas categorías, la terminología legal de las categorías migratorias es muy importante que ustedes lo entiendan, lo comprendan, lo asimilen y lo sepan explicar. Hay 4 categorías migratorias para un extranjero diferentes. El extranjero que entra a Panamá entra como turista y es la primera categoría migratoria. Cuando el extranjero presenta una solicitud de residencia, el extranjero cambia su estatus migratorio a inmigrante. ¿Por qué inmigrante?
porque su interés es de tramitar una residencia o residir en Residir en Panamá, Panamá. migrar a Panamá. Por eso el estatus migratorio cambia de turista. Ya cuando un extranjero presenta una solicitud de residencia, ya no es turista, ya se convierte en inmigrante. Inmigrante quiere decir en trámite de residencia. Eso quiere decir inmigrante en todo el tiempo que dura el trámite de residencia. Cuando migración cuando migración aprueba la residencia permanente, entonces el estatus del residente cambia a residente. Primero entra como turista. Segundo, inmigrante cuando cuando presenta su solicitud con el sello recibido. Presenté mi solicitud de residencia temporal. Ahí, o residencia permanente según el trámite de residencia. Ahí se cambia el estatus a inmigrante cuando migración aprueba con resolución en firme ya notificada. Ahí el extranjero se convierte en residente. Tercer categoría migratoria. La cuarta categoría migratoria es que el extranjero se convierte en un ciudadano panameño ya cuando el presidente de la República de Panamá firma la carta de naturaleza y en gobernación se le juramenta. Se le juramenta. Después que está juramentado. Después de la rúbrica, la firma del presidente de la República de Panamá que firma su carta de naturaleza y la juramentación. Juras de la bandera. Ahí ya eres panameño. En la gobernación ya te conviertes en el cuarto, tu estatus migratorio, ya adquieres la ciudadanía y te conviertes con un panameño, nacionalidad adquirida, ¿sí? Panameño. Hay nacionalidad por nacimiento, ¿sí? Ius soli, ius sanguini, ius soli, y la nacionalidad adquirida por naturalización, ¿sí? Entonces, esta es la cuarta categoría de migratoria. Y bueno, los trámites de residencia que el time frame es más corto, jubilado, reforestación o tratado Panamá-Italia. Aquí el processing card, el trámite para la residencia, el carnet de trámite es 6 meses. 6 meses y en 6 meses debe estar aprobada la residencia. Debe estar aprobada. Y el trámite cambia. Continúa lo mismo. Continúa exactamente lo mismo. Continúa lo mismo. mismo. Lo único que baja el término y el de inversionista calificado que son 30 días. Y este es el time frame. El proceso para otorgar la residencia de inversionista calificado se aplica para la residencia 30 días, un carnet de trámite, un trámite, 30 días y ahí se aprueba la residencia permanente y el resto hasta la naturalización. Entonces, aquí esto es importante para la ciudadanía. El requisito para calificar, primero es el término de residencia. El término de residencia. En general, el término de residencia en general, según lo que se establece en la Constitución, es de 5 años de residencia permanente. En general. Permanente y continua. Es importante que la residencia sea continua. O sea, el extranjero que tramitó su residencia hace 5 años, pero al día siguiente voló y se fue a Panamá y nunca más entró en Panamá y después de 5 años quiere venir a tramitar su ciudadanía. No, es más, la ley te dice 5 años hay que residencia continua, pero acuérdate que la ley de migración dice que si tú estás fuera del país por más de 2 años pierdes. Te pueden cancelar la residencia. Exacto. O sea que si tienes una residencia en Panamá, esto es importante, Carmen, wow. Por eso doy gracias a Dios por Carmen. Entonces quiere decir que si aquí migración emite la residencia permanente, ajá, y en 5 años yo califico para una ciudadanía, para no perder la residencia permanente. Tengo que venir una vez cada 2 años a Panamá. Cada 2 años mínimo yo tengo que hacer un viaje a Panamá. Un viaje a Panamá, pero eso no te da residencia continua. No da residencia. La residencia continua. La residencia continua se establece por una residencia de 180 días continuos en Panamá. Tienes que vivir 6 meses al año. Pero uno puede viajar eventualmente. Tú puedes viajar, pero tú tienes que demostrar que estás 6 meses al año en Panamá para que establecer. Entonces el extranjero que no esté en Panamá durante 2 años, o que demore 3 años de venir a Panamá. Viene una vez cada 2 años y se queda una semana, ahí no hay continuidad. Ajá, no hay continuidad, pero el extranjero que no viva en Panamá por 3 años ya pierde la residencia. Puede perder la residencia. Puede perder la residencia. ¿Y qué pasa por COVID? Ahora por COVID se ha hecho una excepción. Hay flexibilidad. Hay flexibilidad. Pero en tiempos normales
En tiempos normales, entonces Dentro de 2 años tienes que pierde estar. la residencia y entonces hay que hacer una reactivación de la residencia, que es un proceso aparte. Sí. Es un proceso aparte, y si ya pasas de 6 años, ya definitivamente Ok, no. entonces son 5 años para la ciudadanía, La ciudadanía. para que un extranjero sea panameño. Para que un extranjero empiece su trámite. Empiece su trámite Ese de es uno ciudadanía. de los requisitos. Pero hay ciertos casos de 3 años. Antes que vayamos a ese es uno de los requisitos. Acuérdate que naturalización lleva una serie de requisitos muy formales porque es ante el presidente que se pide. Okay. La Constitución también, volvemos a en la Constitución panameña también establece que puede haber una residencia continua. Si hay una residencia continua por 3 años, puede aplicar a la ciudadanía panameña si está casado con un panameño, nacional panameño, o tiene hijos panameños. O sea, 3 años puedes aplicar si tienes hijos panameños o casado con un panameño. Entiendo, Carmen. Y también hay 2 años y 1 año. Ok, esto es la tercera opción que establece la Constitución, y ese ya es reciprocidad, y solamente es para los ciudadanos españoles y los latinoamericanos. 2 años. Depende de la nación, de la reciprocidad. Depende del país. Del país. Y por ejemplo, que haya convenios reciprocidad. Por ejemplo, España, para que un panameño se haga ciudadano español, lo puede hacer en 2 años. Wow, o sea que un español adquiere la residencia permanente según el trámite que escogió, y ya cuando es residente permanente en 2 años puede solicitar la ciudadanía panameña. Puede solicitar la ciudadanía panameña. ¿Y Colombia 1 año? En Colombia 1 año. Wow, o sea que los nacionales de Colombia que son residentes en Panamá en 1 año puede solicitar la ciudadanía. Oye, mira, no sabía, hay extranjeros colombianos, nacionales de Colombia, que ejercen bienes raíces o desarrollan diferentes tipos de actividades y no saben, yo no había caído en cuenta que tienen que esperar 5 años porque es el requisito común para tramitar la nacionalidad, y tienen que esperar 5 años como residentes permanentes, pero no, es 1 año por reciprocidad. Wow, seguimos dando gracias a Dios por Carmen. Entonces, esos son 2 años, igual Argentina, Chile son 2 años. Hay países, creo que como Nicaragua, no estoy segura. ¿Y el proceso es más o menos 2 años? El proceso es más o menos 2 años para que... Wow, ¿y esto qué es, Carmen? Esto es el proceso de ciudadanía dentro de los diferentes... Un paso a paso. Dentro de las diferentes entidades. Esto es un checklist del proceso, paso a paso. Cada entidad del gobierno tiene algo específico que hacer, porque vamos a recordar. Primero se presenta la solicitud. Primero se presenta la solicitud de migración. Migración hace una entrevista. Una entrevista al aplicante. Luego, migración pasa a un análisis de documentos. Una vez analizados estos documentos y que estén bien, se pasa al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral haga el examen de nacionalidad. Geografía, historia y cívica. Y si no habla español, si es un nacional de un país que no es de habla hispana, tiene que hacer un examen de español. La persona tiene que hablar español. Tiene que hablar español. Porque es el idioma oficial de Panamá. Eso. ¿De ahí? De ahí, entonces, ese documento con el examen que ya ha pasado, regresa a Migración, y Migración le envía al Ministerio de Seguridad, donde se vuelve y se revisa otra vez. Y el Ministerio de Seguridad lo pasa al Consejo de Seguridad, donde el Consejo de Seguridad va a emitir su opinión sobre la revisión de los documentos y que la persona no tenga problemas con nadie en ninguna parte del mundo. Okay. Regresa al Ministerio de Seguridad, vuelve a revisar los documentos. Del Ministerio de Seguridad pasa a la firma del ministro. Una vez el ministro firma, ese expediente pasa al Ministerio de la Presidencia, donde lo revisan de nuevo. Okay. Donde se revisa de nuevo los documentos y todo lo demás, y una vez que estén bien y que el Ministerio de la Presidencia dé su visto bueno, pasa al despacho del presidente para la firma del presidente de la República. Una vez que el presidente firma, regresa a Migración, Migración se... Y ahí ese es donde se queda ahí. Él se queda en el Consejo de Seguridad, ahí siempre se consegue. ¿Cierto, licenciado? En el paso número 9. Se queda en el Consejo de Seguridad. Ok. Luego pasa al Ministerio pasa a Migración, Migración se notifica, una vez nos notificamos, el abogado se notifica, se paga la carta de naturaleza, y esos documentos se los van a dar al abogado para que el abogado lleve los documentos a la gobernación para hacer la cita de la juramentación. Okay. A esa cita se entregan los documentos
Una vez la persona se juramenta, Jura solemnemente seguir la Constitución, bandera respetar. panameña, bandera jura para Dios y la eso. patria, Marta, respeta eso. Eso. Entonces, luego eso pasa a la documentación. Una vez juramentados, los documentos se le entregan a la persona y con esos documentos la persona va a ir al tribunal electoral a tramitar su visa de nacional, su residencia, su cédula, esta vez su cédula N de nacional. Ahí nos faltó una tilde. Cédulación la N de nacional. Y por último, entonces, su pasaporte. Su pasaporte. Y este es todo el proceso, con un paso a paso, un checklist de todo el trámite. El trámite de naturalización, que eso también es como una conferencia aparte, porque ese es un mundo. Sí, el que quiera saber más información sobre el trámite de carta de naturaleza, requisitos, cómo calificar el proceso, Carmen es la mejor. Y bueno, aquí se explica todo el proceso que Carmen acaba de explicar. Y bueno, ¿esto qué es, Carmen? Estos son un resumen de los permisos de trabajo. Los permisos de trabajo, como habíamos hablado, los permisos de trabajo para naciones amigas, profesional, casado con panameños, con hijos panameños, tratado Panamá-Italia, no entran dentro de los porcentajes. El único que entraría dentro de los porcentajes sería el del 10%, del personal. Entonces, ordinario. son 6 los trámites de residencia permanentes básicos fundamentales de los que explicamos que sí otorga permiso de trabajo. Exacto. A los aplicantes. Permisos de trabajo a los dependientes no se les otorga. No se otorga permiso de trabajo a los dependientes ni a los menores de 18 años. Hay casos que sí se les ha logrado, pero ahora lo vamos a explicar por qué. A los jubilados, lógicamente, están jubilados, supone que no van a trabajar. Que no se otorga permiso de trabajo ni a los jubilados, ni a los de solvencia económica, ni a los inversionistas calificados, ni a reforestación, no se les otorga permiso de trabajo. Buenísimo. Ahora bien, hay, luego de que si un extranjero que no se ha naturalizado, no se ha querido naturalizar, tiene 10 años de residencia continua en Panamá, de residencia continua, de residencia permanente, no necesariamente tiene que ser continua, de residencia permanente, entonces puede aplicar por un permiso de trabajo indefinido. O sea que cuando Migración aprueba y se notifica la resolución de residencia permanente, ahí empieza a correr el término de 10 años. Pasan los 10 años, cuando un extranjero tiene 10 años de tener residencia permanente, entonces, ya puede tramitar. Su trámite, se puede hacer su permiso indefinido. Indefinido. De trabajo supervisado. O sea que si no se hace nacional panameño, no importa. No importa porque en 10 años. Lo ideal sería que se hiciera nacional, porque así no tiene que hacer esto y no necesita permiso de trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Como nosotros a veces conversamos, compartimos con extranjeros que están en situaciones diferentes, entonces con esos extranjeros que están en situaciones diferentes, aplican categorías migratorias y requisitos y beneficios diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto, Carmen? Licencia de conducir, eso es muy importante. O sea, Carmen no solo nos habla de migración, o sea, tanta información y tantas cosas que un extranjero debe conocer, saber, y también el que le ayuda con los trámites debe conocer y saber para ayudarle con los trámites. Exacto. Es muy importante la licencia de conducir de un extranjero, de su país, es válida en Panamá solamente por 90 días. Igual la licencia de conducir, la famosa licencia de conducir internacional es válida por 90 días. Después de los 90 días, esa pierde la validez y la persona no debe conducir. Okay. Vamos a decir, un extranjero, un estadounidense que está aquí 6 meses, él solamente puede conducir por 3 meses. Ok. Los de 30 días. La licencia de conducir de Panamá se otorga una vez la persona tenga algún trámite de residencia en Panamá. Entonces, por el término de dicha residencia. O sea, por ejemplo, esta persona hace el trámite, vamos a decir, va a tramitar países amigos. Desde el momento en que él tramita países amigos y tiene su carnet de 6 meses, ya esa persona tiene, no es que, tiene que tramitar su licencia de Panamá. 6 meses. Por 6, se le va a dar. Se otorga por 6 meses. ¿Y cuando le dan el carnet de 2 años? Cuando le dan, se le otorga por 2 años. Y cuando entonces la licencia de Panamá se otorga por el término de 2 años. Si Migración le da el carnet de 2 años. Se otorga por el término de su estadía, de su trámite migratorio. ¿Okay? La licencia de conducir, para que la persona aplique por una licencia de conducir, debe tener un trámite migratorio, ya sea en trámite o permanente o provisional. Tiene que tener
pasaporte válido, lógicamente tiene que tener que su copia de su licencia haya sido autenticada por el cónsul de su país en Panamá. O sea que requisito indispensable es que la copia de la licencia debe ser autenticada por el cónsul. Por el cónsul de su país en Panamá. Okay. Vamos a decir, tengo la licencia belga, me voy aquí abajo a la embajada de Bélgica. Y eso se hace en Panamá. Y si eso se hace en Panamá. Ya. Una vez el cónsul certifica, eso se hay que llevarlo a Relaciones Exteriores para certificar la firma del cónsul, y con eso uno va a la dirección, al tránsito, al Centracen, a tramitar su licencia. Si la persona no tiene licencia, entonces la persona lo que tiene que hacer es hacer el curso de manejo, pagar los $250 y tramitar su licencia. Es mejor que venga con su licencia de afuera. Es mejor que venga con su licencia autenticada. Sí, va a estar aquí. Ok. ¿Esto qué es multa? Multas. Las multas que se Los dan extranjeros que se le haya vencido el término de estadía, de más de... ya sea turista, ya sea residente, residente temporal, residente permanente. No, residente temporal. Residente permanente tiene una multa mensual de $50 mensual. Por mes. Por mes. Hasta que se pague. Hasta que se pague. Hasta que se pague. Okay. Y si está casado con un nacional o tiene hijos panameños, la multa es de $100. Así que... E incurrir en una multa también da el riesgo de deportación. Deportación e impedimento de entrada al país entre 2 a 5 años. Wow. Mucho cuidado con esto. Y esto es importante. Esto quiere decir que los turistas, los extranjeros turistas, siempre deben portar su identificación, su picture ID, su identificación, su documento de identificación. Pasaporte vigente y el último sello de entrada. Puede ser copias, puede usar copias. Entonces, ¿qué pasa? Los extranjeros deben tener un sello de entrada en su pasaporte que demuestre cuándo fue su última entrada en Panamá. Entonces, ¿qué pasa? Como hay muchos extranjeros que se quedan sin tramitar una residencia, lo cual es ilegal y no está bien. Entonces, es costumbre por las autoridades de policía pedirle el ID y pedir la prueba que demuestre que están dentro del término de estadía legal para los extranjeros, ¿sí? Y si no logran demostrar que están dentro del término de estadía, que por lo general solo se puede comprobar con el último sello de entrada, pueden estar en problemas. Así es que ustedes siempre deben recomendarle a sus clientes extranjeros que porten su ID más una copia o el original pasaporte, tengan mucho cuidado, o una copia del último sello de entrada. Lo ideal es que estén con copia de su pasaporte, las generales de las generales y el sello de entrada. Eso es lo ideal. Sí, porque si no portan una copia o una prueba de el último sello de entrada, ¿cómo pueden probar de que están en el término de estadía? Y ahí pueden tener un problema, ¿sí? A menos que tengan un carnet de residencia como el de abajo, carnet de residencia temporal o carnet de residencia permanente vigente y que estén dentro de ese término de vigencia y que no sea expirado. Si el carnet de residencia temporal, como este ejemplo, o el carnet de residencia permanente está expirado, pueden tener un problema. Entonces, si es turista y no tienen el sello de entrada, si su cliente o la persona es turista y no porta el sello de entrada, no porta un documento que pruebe su último sello de entrada y están dentro de ese término o es residente temporal y no porta un documento de identificación que esté vigente de migración, pueden tener problemas, ¿sí? Así es que esto es este slide que hizo Carmen. Otro aplauso para Carmen. ¿Qué lo hiciste tú? Bravo. Este slide de Carmen es importante para que ustedes le expliquen a su cliente lo que deben portar donde vayan, ¿sí? Puede ser una copia del pasaporte ID, pero recuérdense, muchos fallan en portar una copia o el original o una copia de el sello último de entrada que demuestra que están dentro del término de estadía legalmente permitido por la ley. Y si no lo pueden demostrar, cuando una autoridad los para, sí, ahí pueden estar en problemas.
Y esto tienen que repetírselo a cada cliente, cada extranjero, cada vez, porque somos humanos y se nos olvida. Este slide es importantísimo siempre. Y esto pasa mucho. Extranjeros se los llevan porque no pueden demostrar, o en buen panameño, no puedo decir esto, hay casos donde coimean, pero no deben coimear porque eso no está bien en buen panameño, y se dan los casos, pero eso no está bien en buen panameño. Así que todo ese engorro se evita con una copia de su último sello de entrada que demuestre que están dentro del término legal, y ya se evitan problemas. Y esa explicación, con esa explicación que ustedes le hagan a sus clientes o al extranjero o un amigo o un extranjero conocido, se ahorran ese problema, y ese extranjero les va a decir a ustedes gracias, y ustedes díganle a Carmen gracias. Ok. ¿Qué más, Carmen? Bueno, el fundamento legal. Como somos abogados, todo tiene un respaldo legal. Todo tiene que tener un fundamento. Nada está en el aire. Todo tiene que tener un respaldo, un fundamento. Y este es el compendio de normas de migración. Todo está escrito aquí, y bueno, en la Constitución también. Pues sí, que está aquí en este compendio. Está la Constitución Nacional primero, los tratados entre Panamá e Italia, la Constitución, el decreto ley 3 del 22 de febrero de 2008, que es la ley de migración. Está el decreto que regula el decreto 320. Bueno, las leyes que están aquí, las leyes que están aquí, las leyes que están aquí, que son bastantes y han recibido modificaciones. Y bueno, Carmen tiene, no sé, 15, 20 años en esto de migración, y tienen bastante conocimiento de experiencia, y es especialista. Bueno, yo en realidad es como, bueno, cuando ustedes tienen alguna dolencia física y van a un médico general o a un especialista. Entonces, gracias a Dios, Carmen es especialista en trámites migratorios, tiene 15 años haciendo esto o más, y bueno, esto es como un diplomado, Carmen. Acabamos de dar casi como un resumen de un diplomado migratorio en trámites de migración, resumido en 2 horas, pero esto se puede explicar con mayor comodidad, con menos celeridad, ¿sí? En ambos idiomas queremos hacerlo, pero nos dimos cuenta de que es bastante la información y no íbamos a poder. Así es que, bueno, ahora sí, un aplauso fuerte para Carmen. ¡Bravo! Especialista en migración. Gracias, Carmen, de corazón. Gracias por nuestro partnership. Gracias por ser mi socia, y gracias por estos casi 15 años. Hicimos casi 15 años, y de corazón se te quiere y se te aprecia mucho. Bueno, Carmen, the one and only, sí, the one and only. Carmen, especialista en migración. Yo digo que tiene como un doctorado en migración, en práctica, un doctorado en práctica, y ya tienen su contacto. Vamos a ver.